El concepto de promoción de la salud. Derivado directamente del concepto de salud se encuentra el de su promoción, puesto que a partir de cómo se defina la primera se entenderá la segunda y se diseñarán políticas, programas, estrategias y acciones para su práctica. Definir la promoción de la salud resulta complejo entonces, pero necesario también para sentar las bases en la formación de profesionistas en dicho campo disciplinar. La promoción de la salud ha acompañado a los seres humanos a lo largo de su historia, puesto que en cada cultura y época se han implementado acciones que por un lado tienen por objetivo evitar la enfermedad y por otro generar bienestar individual y colectivo. Sin embargo, es a partir de la década de los 70 que ha surgido como campo disciplinar y principalmente como parte de los planes y programas de salud gubernamentales en diferentes países. El término promoción de la salud resurgió en las 2 últimas décadas en países industrializados, particularmente en Canadá. Uno de los orígenes importantes de este resurgimiento fue el cuestionamiento de la eficiencia de la asistencia médica curativa de alta tecnología. A raíz de la necesidad de controlar los costes crecientes del modelo biomédico, se abrió espacio para criticar el estrechamiento progresivo que este modelo produjo en la racionalidad sanitaria y en la recuperación del pensamiento médico-social que a mediados del siglo XIX enfatizaba relaciones más amplias entre salud y sociedad. La promoción de la salud constituye un elemento central de la llamada nueva salud pública que abre significativamente el espacio de las acciones de salud al tomar como objeto el ambiente local y global en un sentido amplio. A la salud pública o salud colectiva se le define genéricamente como un campo de conocimiento y de prácticas organizadas institucionalmente y orientadas a la promoción de la salud de las comunidades. El conocimiento y la institucionalización de las prácticas en salud pública se configuran articulados con la medicina. El conocimiento epidemiológico es esencial en la conformación de las prácticas de la salud pública. El objetivo formal del estudio de riesgo, propio de la epidemiología, es inferir la causalidad, evaluando la probabilidad de ocurrencia de eventos de enfermedad en individuos y/o colectivos expuestos a determinados factores. No obstante, esta circunscripción de la promoción de la salud como parte de la salud pública vuelve a llevarnos a las mismas dificultades que se expusieron en el video anterior sobre el concepto de salud, y así tenemos que 1. La salud pública se define como responsable de la promoción de la salud, pero sus prácticas se organizan en torno a conceptos de enfermedad. 2. El discurso médico no contempla un significado más amplio de la salud y del enfermar. La salud no es un asunto que se pueda delimitar, no se traduce en un concepto científico. La promoción de la salud surgió como reacción a la acentuada medicalización de la salud en la sociedad y en el interior del sistema de salud. Foucault llamó medicalización indefinida al proceso mediante el cual la medicina ha traspasado su propio dominio, la enfermedad, imponiéndose al sujeto sin importar si está enfermo o no, como acto de autoridad, lo cual se manifiesta en diversas formas y matices de intervención en su vida íntima. También se ha apropiado de objetos no enfermedad, extendiéndose a campos como la sexualidad, la reproducción, la alimentación, nutrición y la salud, en sus modalidades individual y colectiva. El proceso de medicalización en su versión moderna tiene como característica adicional lo que Foucault llama la economía política de la medicina, en la que la salud medicalizada es un objeto de consumo, un bien que ingresa al mercado. A pesar de lo anterior, las acciones en promoción de la salud que usualmente se llevan a cabo se encuentran basadas en ese mismo modelo biomédico que se ha criticado desde el surgimiento de dicho campo disciplinar. Pues como mencionan Álvarez y Ruiz, llevamos 25 años, ahora más de 30, desde la reunión de la Organización Mundial de la Salud en Ottawa, haciendo promoción de la salud sin una verdadera teoría detrás, lo que ha determinado un vacío notable de conocimiento científico, mucha retórica prescriptiva, acciones muy dispares, en su mayoría de carácter coercitivo y basadas en factores de riesgo, estilo de vidismo y con un conflicto ético notable de culpabilización de las víctimas y de legitimidad para actuar aún no resuelto. Así, la mayor parte de las acciones que se plantean como de promoción de la salud en la mayoría de las instituciones que cuentan con dicha área, en realidad están orientadas a la prevención de enfermedades, generando así una confusión en cuanto a la delimitación del campo de estudio y práctica, y peor aún, no se ha trabajado a profundidad en la construcción de las bases teórico-metodológicas que la sustentan, por lo que los programas diseñados e implementados se basan en los fundamentos de la medicina preventiva, el trabajo social y la enfermería, sin tener claro entonces qué corresponde a cada disciplina.
De esta forma, es posible observar una gran diversidad de acciones de promoción de la salud que obedecen a objetivos muy distintos entre sí, dependiendo de dónde partan, es decir, en gran medida se relacionan con la manera en que se está entendiendo a la salud, aunque en muchos de los casos ni siquiera se haya llevado a cabo un estudio serio sobre ella, sino que se sobreentienda como lo opuesto a la enfermedad. Desde una perspectiva biomédica, tenemos dos vertientes que se relacionan entre sí y comparten dos aspectos: la responsabilización del individuo sobre su estado de salud o enfermedad y la prevención de la enfermedad como objetivo. Por un lado, se promueven acciones higiénico-preventivistas cuya finalidad es la de educar a las personas en el mantenimiento de su propia higiene, la de sus entornos y sus alimentos, con el fin de evitar el contacto con agentes patógenos que pudieran llevar al desarrollo de una enfermedad. A estas acciones corresponden las inmunizaciones, el saneamiento ambiental y alimentario, la enseñanza de hábitos higiénicos personales, entre otros. Por otro lado, se promueven acciones cuya finalidad es incidir en las conductas y actitudes de los individuos, que son clasificadas en protectoras o de riesgo y generan estilos de vida saludables o no saludables, entendiendo que estos últimos son las causas principales de las enfermedades y deben evitarse a toda costa. A estas acciones corresponden las pláticas y talleres de prevención en los que el personal de las instituciones médicas informan a quienes asisten sobre los métodos que pueden llevar a cabo para llevar una vida saludable, sin que exista una interacción entre ambos, sino una relación de verticalidad de quien sabe y le proporciona información a quien no sabe cómo cuidarse a sí mismo o a sí misma. Ambas vertientes promueven, además, el consumo de muchos otros productos de la industria farmacéutica y alimentaria, entre otras, desde el discurso de la prevención de enfermedades a partir del cuidado de la higiene personal y de llevar un estilo de vida saludable a partir, por ejemplo, del empleo de complementos vitamínicos, aparatos para ejercicio, alimentos light, etc. Así, la salud se convierte en una mercancía a partir de la difusión de la idea de que solo puede ser adquirida por quienes cuentan con un poder adquisitivo medio o alto, a través no solo de campañas publicitarias en medios de información, sino a través del personal médico como equipo de venta, que genera recetas en las que se recomienda la compra y consumo de dichos productos. Este tipo de prácticas tienen una tendencia a enfatizar los factores biológicos que determinan a la salud, sin considerar los demás elementos, condiciones y circunstancias que ya se han mencionado en el video anterior y que, como también ya se ha dicho, muchas veces tienen una mayor incidencia en los procesos de salud-enfermedad. Así, se individualiza un problema que en la mayoría de las ocasiones es producto de la desigualdad socioeconómica y las inequidades que se derivan de ella. Cabe señalarse también que aunque este tipo de programas y estrategias parte de la definición de la OMS como completo bienestar biopsicosocial, en realidad prioriza lo biológico y se centra en el logro de la ausencia de la enfermedad como objetivo principal, dejando de lado los demás factores determinantes de la salud e intentando simplificar un problema mucho más complejo, por lo que análisis críticos apuntan que en los fundamentos de las proposiciones de la nueva salud pública se encuentran cambios en las estrategias de regulación estatal, objetivando la reducción del papel del Estado en el financiamiento de las acciones de salud y enfatizando la lógica del mercado. Se reforzarían así perspectivas de individualización, enmascarándose mediante discursos que claman autonomía, el objetivo de delegar cada vez más a sujetos y grupos sociales específicos la tarea de cuidar de sí mismos, dejando así de lado muchos de los compromisos adquiridos por los gobiernos en cuanto a garantizar, cumplir, respetar y promover el derecho al nivel más alto posible de salud, relacionado con el ejercicio de todos los demás derechos y limitándose entonces a generar planes y programas dirigidos a los servicios de atención médica exclusivamente. Es importante señalar que las acciones que se llevan a cabo desde las vertientes higiénico-preventivista y de estilos de vida son fundamentales para la prevención de enfermedades y resultaría absurdo proponer que desaparecieran, dado que esto iría en detrimento de los avances en cuanto al control de epidemias que hemos tenido como humanidad. Sin embargo, resulta crucial comprender también que esto solo es una parte, en dado caso, de la promoción de la salud, pero no es promoción de la salud. ¿Qué es entonces la promoción de la salud? Es importante diferenciar tres aspectos que se relacionan entre sí, para comenzar a delinear algunos de los elementos que podrían sentar algunas de las bases para una amplia construcción teórico-metodológica de la promoción de la salud, tendiente a esclarecer los alcances y limitaciones de la misma. Estas tres cuestiones son prevención de enfermedades, educación para la salud y promoción de la salud, que tienden a confundirse entre sí.
Diferencias entre promoción de la salud y prevención de enfermedades. Las dificultades para distinguir la diferencia entre prevención y promoción están relacionadas básicamente con el propio surgimiento de la medicina moderna y de la salud pública. El desarrollo de la racionalidad científica en general y de la medicina en particular ejerció un significativo poder en el sentido de construir representaciones de la realidad desconsiderando un aspecto fundamental: el límite de los conceptos en la relación con lo real, en particular para la cuestión de la salud, el límite de los conceptos de salud y de enfermedad referentes a la experiencia concreta de salud y de enfermar. Cuando hablamos de prevención, nos estamos refiriendo a la acción que intenta evitar un efecto no deseable, en este caso, el enfermar, la enfermedad y el estar enfermo o enferma, así como los costos que implican las acciones de curación, rehabilitación y control. Así, la prevención en salud exige una acción anticipada basada en el conocimiento de la historia natural a fin de hacer improbable la expansión posterior de la enfermedad. Las acciones preventivas se definen como intervenciones orientadas a evitar la aparición de enfermedades específicas, reduciendo su incidencia y predominando en las poblaciones. La base del discurso preventivo es el conocimiento epidemiológico moderno. Su objetivo es el control de la transmisión de enfermedades infecciosas y la reducción del riesgo de enfermedades degenerativas u otros agravios específicos a la salud. Los proyectos de prevención y de educación en salud se estructuran mediante la divulgación de información científica de recomendaciones normativas en cambio de hábitos. Más allá de lo que esto implica de control y dominación social, explorado y expuesto en gran medida por autores como Foucault, entre otros, lo que aquí se pretende enfatizar es que los objetivos construidos desde esta perspectiva se caracterizan, por un lado, por un enfoque patogénico, es decir, por el estudio de las enfermedades y cómo se generan, y por otro, por una cualidad negativa, es decir, como algo que no se desea generar, la enfermedad. Sin embargo, el no estar enfermo no necesariamente significa estar sano, tal como no estar triste no necesariamente significa estar feliz. Basar acciones en evitar algo puede dar ciertos resultados, pero cuando hablamos de salud, estos suelen ser limitados, sobre todo cuando retomamos la complejidad conceptual derivada de su estudio a partir de un enfoque de derechos humanos. No estar enfermo no necesariamente implica tener el más alto nivel posible de salud, ni siquiera un mínimo de goce del ejercicio de los demás derechos humanos, ni una vida digna. A lo más, desde este tipo de enfoque, el no estar enfermo quizá pudiera significar apenas mantenerse con vida para una gran cantidad de personas que viven en condiciones paupérrimas debido a que todos los factores determinantes de la salud han sido desatendidos por los estados. El enfoque preventivo ha sido útil para controlar, como ya se ha mencionado, la transmisión y desarrollo de enfermedades, pero es necesario reconocer sus límites, y estos son que no necesariamente generan mejores condiciones de vida para las personas, por lo que inevitablemente se verán deterioradas por una gran cantidad de factores derivados de la desigualdad socioeconómica y las inequidades que inciden en el aspecto biológico. ¿Cómo pueden, por ejemplo, prevenirse las enfermedades infecciosas relacionadas con el sistema digestivo en lugares donde no haya acceso a agua potable? ¿Cómo las personas que en ellos habitan podrían lavar y desinfectar sus alimentos? ¿Cómo puede, por poner otro ejemplo, promoverse el hábito de ejercitarse en ciudades donde no hay espacios para ello, o bien los pocos que hay resultan inseguros por la delincuencia y la violencia? ¿Cómo puede, por poner otro más, solicitársela a las personas llevar una alimentación sana y completa cuando sus ingresos apenas se alcanzan para comer una vez al día arroz, frijoles y tortillas? Las condiciones de vida relacionadas con los demás factores determinantes de la salud cobran mayor relevancia en las decisiones individuales de las personas para su autocuidado que la poca información o la irresponsabilidad, como suele pensarse y difundirse desde el enfoque preventivista. Derivado de esto, como ya se ha podido observar en la cita textual expuesta anteriormente, la educación en y para la salud forma parte de las estrategias de este enfoque, pues es a partir de ella que se le brinda a la población la información necesaria sobre las acciones que se recomiendan para evitar la enfermedad, es decir, puesto de una manera más concreta. La educación en y para la salud es la principal acción que se utiliza desde las instituciones para la prevención de enfermedades. Por tanto, educación en para no es lo mismo que promoción de la salud. Por otro lado, promover significa dar impulso a, fomentar, originar, generar. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, promover significa 1.
impulsar el desarrollo o la realización de algo. Y también podemos entenderla como tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo. Ahora bien, ¿cómo podemos plantearnos el objetivo de dar impulso, fomentar, originar, generar, impulsar la realización de o tomar la iniciativa para el logro de algo si ese algo es algo que se quiere evitar tal como lo es la enfermedad? Es aquí donde cobra importancia la salud como objeto de estudio, puesto que mientras no se delimite qué es eso que llamamos salud, difícilmente se dirigirán los esfuerzos al desarrollo de algo concreto, viable, plausible y que incluso pueda medirse. Seresnia apunta algunos elementos importantes cuando menciona que la promoción de la salud se define tradicionalmente de manera más amplia que prevención, pues se refiere a medidas que no se dirigen a una determinada enfermedad o desorden, pero sirven para aumentar la salud y el bienestar generales. Las estrategias de promoción enfatizan la transformación de las condiciones de vida y de trabajo que conforman la estructura subyacente a los problemas de salud, demandando un abordaje intersectorial. Por tanto, implica la incidencia sobre todos los factores determinantes de la salud, es decir, sobre todos los demás derechos humanos, y más allá de esto, sobre la estructura socioeconómica que genera dichas condiciones de vida, así como las bases culturales que le dan sustento a partir del diseño de planes, políticas, programas y estrategias públicos encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas, basados en principios tales como la dignidad, la no discriminación, la igualdad y la equidad. De esta manera, comenzamos a tener algunos elementos para impulsar, fomentar, originar y generar, a saber, condiciones de vida dignas para todos los seres humanos y así, buscar la salud es una cuestión no solo de supervivencia, sino de cualificación de la existencia. Es algo que remite a la dimensión social, existencial y ética, a una trayectoria propia referida a situaciones concretas, al sentimiento de formar parte y compromiso activo de los sujetos, quienes dedican su singularidad a colocar lo conocido al servicio de lo que no es conocido en la búsqueda de la verdad que emerge en la experiencia vivida. Partiendo de la comprensión de dos puntos cruciales. El primero es que esa labor de impulsar la realización de condiciones de vida digna para todas las personas es una corresponsabilidad, por un lado intersectorial y por otro de todos los actores sociales, es decir, del gobierno, el sector privado, el sector social y la ciudadanía. El segundo es que eso solo es posible incidiendo en los entornos, no solo en los hábitos, conductas y actitudes individuales, por lo que la idea de promoción se refiere al fortalecimiento de la capacidad individual y colectiva para lidiar con la multiplicidad de los condicionantes de la salud. Promoción, en ese sentido, va más allá de una aplicación técnica y normativa, aceptándose que no basta conocer el funcionamiento de las enfermedades y encontrar mecanismos para su control. Esa concepción se refiere al fortalecimiento de la salud por medio de la construcción de la capacidad de elección, así como a la utilización del conocimiento con el discernimiento de considerar las diferencias y singularidades de los acontecimientos. El modelo sanitario debe estar integrado no solo por la dimensión médica, sino también por la ambiental, social, política, económica y de comportamientos, más allá de la biología y la medicina. Las acciones propias de los sistemas de salud requieren estar articuladas con otros sectores disciplinares y de políticas gubernamentales responsables de los espacios físico, social y simbólico. Al considerarse salud en su significado pleno, se está lidiando con algo tan amplio como la propia noción de vida. Promover la vida en sus múltiples dimensiones abarca, por un lado, acciones en el ámbito global de un Estado, y por otro, la singularidad y autonomía de los sujetos, lo que no puede ser imputado a la responsabilidad de un área de conocimiento y prácticas. La manifestación de Castellanos acerca del concepto de situación de salud permite ampliar la concepción de promoción de la salud. Una situación de salud se define por la consideración de las opciones de los agentes sociales involucrados en el proceso. Esta no puede ser comprendida al margen de la intencionalidad del sujeto que la analiza e interpreta. Vinculado al concepto de situación de salud, se establece la diferencia entre necesidad y problema de salud. Las necesidades son elaboradas por medio de análisis y procedimientos objetivos. Los problemas demandan abordajes más complejos conformándose mediante la elección de prioridades que tienen que ver con la subjetividad individual y colectiva de los agentes en sus hábitos cotidianos. Buscar la salud es una cuestión no solo de supervivencia, sino de cualificación de la existencia. La siguiente tabla permite observar más claramente las diferencias entre promoción de la salud y prevención de enfermedades.
En cuanto al objeto de estudio e intervención, tenemos que para la promoción de la salud es lo saludable o salutogénico, mientras que para la prevención de enfermedades lo son la enfermedad y los riesgos de enfermar. En cuanto al concepto de salud, tenemos que para la promoción de la salud es positivo y multidimensional, mientras que para la prevención de enfermedades se reduce a ausencia de enfermedad. El modelo de intervención en la promoción de la salud es participativo. Se basa en modelos sociopolíticos, ecológicos y socioculturales. Los alcances de estos modelos van hacia la interacción entre los individuos y grupos con su ambiente físico, social, cultural, económico y político. Mientras que para la prevención de las enfermedades el modelo de intervención es médico. En la prevención primaria, modelos clásicos de la salud pública y la medicina preventiva con énfasis en los factores de riesgo. En la secundaria, con los de salud pública, tipo tamizaje o detección temprana en poblaciones de riesgo, y los de tipo prácticas clínicas preventivas. En la prevención terciaria son también las prácticas clínicas preventivas basadas en evidencia clínica y los de rehabilitación. En cuanto al enfoque, en la promoción de la salud es amplio, englobador, integral, intersectorial, multidisciplinario y multicausal. Se enfoca en las condiciones de vida que determinan los niveles de salud de la población, mientras que el enfoque desde prevención de enfermedades es unicausal y desde las disciplinas médicas. Su base es la enfermedad y los mecanismos para atacarla mediante el impacto sobre los factores más íntimos que la generan o aceleran. En cuanto a los objetivos, tenemos que la promoción de la salud busca influir en las interacciones entre grupos y ambientes, o sea, en la situación en que vive la gente. También identificar y enfrentar los macrodeterminantes del proceso salud-enfermedad, buscando transformarlos favorablemente en orientación hacia la salud, modificar las condiciones de vida para que sean dignas y adecuadas. Se dirige hacia la transformación de los procesos individuales de toma de decisiones para que sean predominantemente propicios para la calidad y la salud, pero se orientan también al conjunto de acciones y decisiones colectivas que puedan favorecer la salud y la mejora de las condiciones de bienestar. Además, se busca lograr un óptimo nivel de vida y de salud, por lo tanto, la ausencia de enfermedades no es suficiente, y se dirigen a actuar sobre los determinantes de la salud y a crear las llamadas opciones saludables para que la población pueda acceder a ellas. En cuanto a los objetivos de la prevención de enfermedades, estos buscan influir en los individuos para que modifiquen sus conductas, es decir, prevenir enfermedades para que los individuos permanezcan exentos de las mismas. Se busca evitar la enfermedad y la ausencia de enfermedad sería un objetivo satisfactorio. Y se enfocan en reducir los factores de riesgo y las enfermedades, así como a proteger a los individuos y grupos contra riesgos específicos. En cuanto a las estrategias, en la promoción de la salud, estas son diversas y complementarias. Desde una estrategia social, política y cultural con protagonismo de los individuos que corresponde a una acción combinada de políticas públicas modificando estilos de vida e intervención ambiental, a través de un amplio abanico de medidas políticas legislativas, fiscales y administrativas. Hay una mediación entre las personas y su ambiente, combinando elecciones individuales con responsabilidad social por la salud, es decir, políticas públicas saludables. Sus estrategias son integradas e intersectoriales y suponen una efectiva participación de la población desde su formulación hasta su puesta en práctica. Utiliza instrumentos como la información, la educación y la comunicación para la salud, así como el mercadeo o social marketing, el fortalecimiento de la participación comunitaria, el empoderamiento y la acción política para la formulación e implantación de políticas públicas saludables. Por otro lado, para la prevención de enfermedades, las estrategias generalmente son únicas, con un énfasis en modificaciones de comportamiento individual con base casi exclusiva en factores de riesgo para determinadas enfermedades. El individuo es visto como último responsable, si no el único, de su estado de salud. La prevención primaria coincide en estrategias con la promoción de la salud en su utilización de instrumentos como la información, educación y comunicación para la salud, así como con el mercadeo social o social marketing. La prevención secundaria utiliza dos estrategias: aplicar pruebas discriminatorias en programas masivos de detección, cuyo objetivo es separar los que probablemente tienen una enfermedad de los que probablemente no la tienen, para actuar rápidamente en los primeros. La otra es el diagnóstico precoz de enfermedad para actuar clínicamente y evitar daños mayores.
La prevención terciaria utiliza el manejo clínico adecuado y eficaz con el tratamiento de la enfermedad, la readaptación y la rehabilitación. En cuanto a su incumbencia, en el caso de la promoción de la salud es la red de asuntos de salud, mientras que para la prevención de enfermedades es la patología específica. En cuanto a los abordajes, para la promoción de la salud es la facilitación y capacitación. Tiene su origen en la salud propiamente dicha, proponiendo abordajes que apuntan a mantener y mejorar los niveles de salud existentes. Ve a la salud como hecho positivo, tanto en su dimensión subjetiva de bienestar como objetiva. Mientras que los abordajes en la prevención de enfermedades son direccionadores y persuasivos. La medicina y las llamadas ciencias de la salud en realidad se centran en la enfermedad en su dimensión individual. Las enfermedades y sus causas, consecuencias y tratamientos son la base de la práctica de la medicina y de la medicina preventiva. En cuanto al direccionamiento de las medidas, en la promoción de la salud se dirige principalmente a toda la población en su ambiente total. Se dirigen a la población en general, a los grupos especiales y a las condiciones relacionadas con la salud. Se dirigen también a sistemas múltiples, interdependientes y a procesos sociales, culturales y políticos que influyen sobre la calidad de vida y la salud de la población. Se dirige tanto a grupos de personas y comunidades como a procesos, condiciones y sistemas que requieren ser modificados favorablemente a la salud. Mientras que la prevención de enfermedades se dirige al individuo y principalmente a grupos de alto riesgo de población. En prevención primaria se dirigen a personas y grupos de riesgo de enfermar por alguna causa. En la secundaria, a individuos y grupos a riesgo y a enfermos subclínicos sin manifestaciones obvias de enfermedad. En la terciaria, especialmente a enfermos a quienes se quiere prevenir complicaciones y muerte. En cuanto a los objetivos de los programas, para la promoción de la salud son los cambios en la situación de los individuos y de su ambiente, mientras que para la prevención de enfermedades se enfocan principalmente en el cambio de conductas y hábitos de las personas y grupos de personas. En cuanto a los ejecutores de los programas de promoción de la salud, estos pueden ser organizaciones no profesionales, movimientos sociales, ciudadanía, entre otros, mientras que para la prevención de enfermedades son los profesionales de la salud. El tipo y papel de los ejecutores para la promoción de la salud es de interventores sociales, políticos y comunitarios. El papel que tienen está más allá de aplicar procedimientos al individuo. Va dirigido a generar condiciones para que individuos y grupos desarrollen la capacidad de actuar, se empoderen y tomen decisiones positivas para su salud y el bienestar colectivo, mientras que, para la prevención de enfermedades, el tipo y papel de los ejecutores está en realizar las pruebas clínicas preventivas, así como de procedimientos y manejos clínicos. Las características de las acciones de promoción de la salud trascienden el ámbito de trabajo específico del campo tradicional de la salud y dirigen sus esfuerzos a crear las condiciones óptimas para modificar los determinantes de la salud. Mientras que para la prevención de enfermedades, las acciones de detección, control y debilitación de los factores de riesgo o factores causantes de conjuntos de enfermedades o de una enfermedad específica son algunas de las características de sus acciones. Acciones para evitar las enfermedades, por ejemplo, con la prevención primaria o control de la incidencia, para curarlas a través de la prevención secundaria o control de la duración y prevalencia, y cómo atenuarlas a través de las acciones de prevención terciaria o control de las complicaciones adicionales. Son fundamentalmente protectoras de riesgos para la persona y los grupos. Las dimensiones de la promoción de la salud son dos. Por un lado, la individual, desde la que se dan algunas intervenciones promocionales en el ámbito personal dirigidas a lograr cambios conductuales que genéricamente se conocen como los estilos de vida. Por otro lado, la poblacional o colectiva más estructural, donde se plantean acciones para modificar los ambientes físicos, sociales, culturales y políticos para influir en las causas últimas o determinantes de las condiciones de salud y de vida. En cuanto a la dimensión de la prevención de enfermedades, sería la individual, desde la que se dan algunas intervenciones promocionales en el ámbito personal dirigidas a lograr cambios conductuales que genéricamente se conocen como los estilos de vida o el desarrollo de hábitos higiénicos. Las dos maneras de afrontamiento, es decir, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, son complementarias y no excluyentes en la planificación de programas de salud, y la población se beneficia de las medidas adecuadas y equilibradas de las propuestas de ambos campos.
La unión de los esfuerzos de todos los actores sociales y productivos para lograr producir más salud no implica el desconocimiento de las responsabilidades de la persona en su nivel individual para con su salud y la de los demás. Pero, en la promoción de la salud prima el trabajo con las comunidades mediante nuevos modelos y escenarios de acción. Lo importante es que ambos niveles estén conectados porque no se puede concebir actividades educativas dirigidas al individuo para que cambie su comportamiento separadas del marco de políticas públicas saludables y de procesos participativos de empoderamiento. ¿Qué es la promoción de la salud? La promoción de la salud es un término polémico y por tanto con pluralidad de significados. Asimismo, es un campo de conocimiento y práctica joven que se ha desarrollado en un intenso proceso de diálogo y tensiones entre disciplinas y profesiones muy diversas, apuntando a convertirse en un campo unitario con una teoría propia. Pero no cuenta aún con teoría subyacente completa, que permita establecer de manera acabada sus fronteras y darle unidad temática. Buena parte de las definiciones de promoción de la salud se centran en el proceso para obtener un resultado en salud. El proceso de construcción de la promoción de la salud involucra múltiples aspectos: aproximaciones teóricas y conceptuales, experiencias, políticas públicas e institucionales, desarrollo y prueba de estrategias, conformación de escenarios de acción y de práctica, espacio de retos de investigación y un conjunto de métodos de evaluación. Para muchos no es claro si la promoción de la salud es una ciencia, una disciplina, una política o un programa. La mejor concepción sobre la promoción de la salud, en opinión de Bunton y McDonald, es que se acerca más al concepto de una disciplina académica o, mejor aún, a un conjunto de varias disciplinas académicas, es decir, que la promoción de la salud incorpora una serie de disciplinas dentro de su marco teórico-práctico, entre las cuales se identifican las siguientes: política social, educación, sociología, psicología, epidemiología, comunicación, mercadeo social, filosofía y economía. Esta mezcla no resulta en una colcha de retazos, sino que con elementos de todas esas disciplinas crea un nuevo vestido que tiene identidad propia y aplica técnicas y metodologías que requieren un alto grado de experticia, creando así una fuerza multidisciplinaria para producir bienes sociales en la forma más efectiva, ética y equitativa posible. Aunque el término promoción de la salud haya sido inicialmente usado para caracterizar un nivel de atención de la medicina preventiva, su significado fue mudando a lo largo del tiempo, pasando a representar más recientemente un enfoque político y técnico en torno al proceso salud-enfermedad-atención. Tal hecho es consecuencia de la visión de que la salud tiene determinaciones sociales, económicas, políticas y culturales más amplias que simplemente la herencia genética, la biología humana y los factores ambientales más inmediatos. De hecho, se ha demostrado que existe una fuerte relación entre los estilos de vida de las personas, su posición social y económica, condiciones de vida y su estado de salud. Promover la salud incluye elección y eso no pertenece al ámbito del conocimiento verdadero, sino al del valor. Términos como empoderamiento o vulnerabilidad vienen siendo desarrollados y utilizados cada vez más en el contexto de las propuestas de promoción de la salud. Estos conceptos no solo permiten abordajes transdisciplinares, articulándose con conceptos de otras áreas, sino que también se abren a múltiples significaciones que emergen de la consideración de la diferencia, subjetividad y singularidad de los acontecimientos individuales y colectivos de la salud. Es así como la promoción de la salud ha recuperado el pensamiento médico-social del siglo XIX, fortaleciendo las relaciones entre salud y condiciones de vida, resaltando la cantidad de múltiples elementos físicos, psicológicos y sociales que están vinculados a la conquista de una vida saludable, destacándose la importancia tanto del desarrollo de la participación colectiva como del de habilidades individuales. Partiendo de una concepción amplia del proceso salud-enfermedad y de sus determinantes, la promoción de la salud propone la articulación de conocimientos técnicos y populares y la movilización de recursos institucionales y comunitarios, públicos y privados, para su desafío y resolución. El término promoción de la salud está asociado principalmente a un conjunto de valores: vida, salud, solidaridad, equidad, democracia, ciudadanía, desarrollo, participación y asociación, entre otros. Se refiere también a una combinación de estrategias, es decir, acciones del Estado, de la comunidad, de los individuos, del sistema de salud y de asociaciones intersectoriales, esto es, trabaja con la idea de responsabilización múltiple,
ya sea por los problemas, ya sea por las soluciones propuestas para los mismos. La promoción de la salud se interpreta como un conjunto de medidas que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida y el estado de salud de los individuos, de la familia y de la comunidad. La promoción produce la vinculación de la población con su propio entorno, y su campo de actuación comprende a toda la población, sana y enferma, de tal manera que la promoción de la salud implica trabajar con la población para promover estilos de vida sanos, intervenir sobre el entorno para mantener los factores favorecedores de dichos estilos y eliminar los que no lo sean. Así, la promoción de la salud es el conjunto de actividades, procesos y recursos de orden institucional, gubernamental o de ciudadanía orientados a propiciar la mejora en las condiciones de bienestar y acceso a los bienes y servicios sociales que favorezcan el desarrollo de conocimientos, actitudes y comportamientos favorables para el cuidado de la salud y el desarrollo de estrategias que permitan a la población un mayor control sobre su salud y sus condiciones de vida en el nivel individual y colectivo. Desde este punto de vista, queda claro que la salud es tanto un proceso determinado por los factores determinantes como un recurso para mejorar las condiciones de vida, ejercer los propios derechos, colaborar en la transformación de los entornos y, en última instancia, generar bienestar a partir de contar con oportunidades para el desarrollo pleno en todos los ámbitos de la vida humana. Es desde aquí que entonces puede entenderse la definición que se da en la Carta de Ottawa sobre la promoción de la salud como la serie de acciones que tienen por objetivo el proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. La promoción de la salud se centra en alcanzar la equidad sanitaria. Su acción se dirige a reducir las diferencias en el estado actual de la salud y a asegurar la igualdad de oportunidades y proporcionar los medios que permitan a toda la población desarrollar al máximo su potencial. Eso implica una base firme en un medio que la apoye, acceso a la información y poseer las aptitudes y oportunidades que la lleven a hacer sus opciones en términos de salud. La gente no podrá alcanzar su plena salud potencial a menos que sean capaces de asumir el control de todo lo que determine su estado de salud. De esta manera, la Carta de Ottawa refuerza la responsabilidad y los derechos de los individuos y de la comunidad por su propia salud, estableciendo de esta manera que las condiciones y los recursos fundamentales para la salud son ausencia de conflictos, condiciones de habitabilidad, educación, alimentación, renta, ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social y equidad, afirmando que el incremento en el escenario de la salud requiere una base sólida en estos prerequisitos básicos. Esta conferencia y el documento derivado de ella propuso a la promoción de la salud como la estrategia para fomentar la responsabilidad social en la creación de ambientes propicios a la salud, oportunidades universales para elegir formas de vida saludables y el desarrollo de capacidades en las personas para tomar decisiones saludables. Para reforzar lo anterior, en el informe final de la 8ª Conferencia Nacional de Salud de Brasil, se amplía aún más la concepción al mencionar que el derecho a la salud significa la garantía, por parte del Estado, de condiciones dignas de vida y de acceso universal e igualitario a las acciones y servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, en todos sus niveles, a todos los habitantes del territorio nacional, produciendo el desarrollo pleno del ser humano en su individualidad. La Carta de Ottawa plantea 5 estrategias fundamentales que se mencionarán aquí de manera general, dado que, cuando se revise la historia y desarrollo de la promoción de la salud, se profundizará en su análisis. 1. Elaboración de políticas saludables, es decir, políticas públicas que incidan en todos los factores determinantes y que promuevan condiciones de vida dignas que permitan el desarrollo pleno de todos los seres humanos. 2. La creación de ambientes favorables, es decir, entornos que se caractericen por la equidad, la igualdad, la no discriminación y la dignidad en sus dimensiones estructurales, política, social y económica y cultural, así como por el saneamiento, la seguridad, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad en los establecimientos, bienes y servicios que conforman su dimensión física. 3. El reforzamiento de la acción comunitaria a partir del trabajo en colectivo para impulsar la colaboración corresponsable de la creación y el mantenimiento de dichos ambientes favorables, con base en los principios de la autodeterminación, la interdependencia, la solidaridad, el empoderamiento, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos. 4. El desarrollo de aptitudes individuales no solo relacionadas con la educación en y para la salud referentes al autocuidado,
sino también para la convivencia incluyente y desde la diversidad con las demás personas, a partir, por ejemplo, del desarrollo de las habilidades para la vida. 5. La reorientación de los servicios sanitarios a partir del planteamiento de programas, estrategias y objetivos que miren más allá de la atención médica y de la prevención, curación, rehabilitación y control de las enfermedades, para convertirse en espacios desde los cuales se impulse una transformación cultural que impulse el desarrollo del bienestar de todos los seres humanos. Cabe señalarse, retomando los puntos 3 y 4, que la promoción de la salud también implica acciones pedagógicas. Sin embargo, a diferencia del enfoque preventivista, estas se llevan a cabo desde una interacción horizontal entre los y las promotoras de la salud y los sujetos individuales y colectivos, como un intercambio de saberes, de recursos y propuestas para el mejoramiento de los entornos, puesto que se parte de la idea de que son las comunidades quienes conocen mejor que nadie sus necesidades, problemáticas y oportunidades. Además, las acciones de promoción de la salud desde estos planteamientos y como ya se ha comentado anteriormente, no podrían reducirse solo al ámbito de la educación, sino que abarcan una amplia gama de niveles de intervención, desde el diseño de planes, políticas, programas y estrategias, hasta su implementación a partir del establecimiento de un diálogo con las comunidades, cuyo objetivo principal sería la incidencia sobre todos los factores determinantes de la salud a nivel estructural y cultural, lo que implica que no podemos trabajar debidamente y de modo práctico la construcción de la idea de promoción de la salud sin enfrentar dos cuestiones fundamentales y entrelazadas. Por un lado, la necesidad de reflexión filosófica y la consiguiente reconfiguración de la educación y comunicación en las prácticas de salud, lo que implica iniciar por impulsar este tipo de análisis crítico sobre la propia formación y práctica entre las diversas profesiones de la salud. Por último, cabe señalarse que la promoción de la salud no se puede seguir circunscribiendo a los despachos de los funcionarios de salud, sino que se tiene que realizar en los espacios y gabinetes de gobernantes locales, líderes políticos, gerentes de otros sectores, organizaciones comunitarias de diversa índole, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, etc. Esta nueva forma de actuar para conseguir el más alto compromiso de lograr una sociedad no solo más productiva, sino más justa y equitativa, constituye la esencia de lo que persigue la promoción de la salud. ¿Cómo y dónde se hace promoción de la salud? Los escenarios de la promoción de la salud. La operativización de la promoción de la salud se realiza en tres dimensiones que esquemáticamente se representan por la figura de un cubo. De un lado están los escenarios, ambientes o settings, de otro las estrategias principales y en la tercera dimensión los grupos blanco o diana de población. En realidad, la dimensión espacial junto con la poblacional son las que determinan los escenarios prioritarios para desplegar las acciones con mayor potencial de producir un impacto en la salud y bienestar de las comunidades. Los escenarios o espacios en los que se implanta la promoción de la salud son esencialmente territorios concebidos desde un punto de vista ecológico-social. Por ello es preferible seleccionar aquellos que brinden un mayor potencial de masificar intervenciones positivas al bienestar y que ofrezcan las mayores garantías para crear procesos participativos, donde la gente adquiera cada vez mayor capacidad de actuar para solucionar sus problemas. Este es el caso de las ciudades o municipios donde hay un nivel político de decisión que se puede comprometer más fácilmente que el nacional y al mismo tiempo donde las comunidades tienen más potencial de influir en los cambios necesarios para mejorar sus condiciones de vida. De ahí el movimiento de ciudades sanas de Europa y Norteamérica y su equivalente de municipios saludables en América Latina. También pueden llevarse a cabo en comunidades o conglomerados dentro de las ciudades, por ejemplo en barrios, vecindarios, comunas, distritos o parroquias. Puede trabajarse desde un enfoque de espacios saludables para incluir todo lo anterior, así como escuelas, empresas, mercados, etc. El movimiento de escuelas saludables fue impulsado, por ejemplo, desde la oficina de la OMS en Europa en la década del 80 y se ha extendido por varios continentes bajo el liderazgo de la misma institución y de la Organización Panamericana de la Salud. Instrumentos metodológicos de la promoción de la salud. Al ser una disciplina multi- y transdisciplinaria, cuenta con un menú amplio de instrumentos para su operativización. 1. Diferentes metodologías educativas. Hoy los instrumentos de información pública y comunicación social se materializan y encuentran su forma de expresión en un gran desarrollo tecnológico, donde la educación para la salud se recrea y se aparta de las tradicionales charlas, circunscritas a las salas de espera de los centros de salud.
Los métodos que más se utilizan en la educación para la salud se basan en la aplicación de técnicas participativas que conducen a la toma de conciencia por parte de los educandos sobre sus problemas, de acuerdo con principios muy conocidos de la Escuela de Freire. El gran desafío está en lograr la entrega de contenidos e innovaciones dentro de procesos participativos para que no se niegue el conocimiento científico importante a los individuos o grupos. El proceso educativo debe verse en forma integral de acuerdo con los aportes de la psicología y la sociología, lo que implica aceptar que se relaciona más con el proceso de alcanzar la autonomía del individuo y la creación de una sociedad libre y mucho menos con la persuasión de la gente para que adopte los comportamientos considerados como apropiados por otros. Son importantes tanto el reconocimiento de que la educación efectiva debe adoptar métodos activos participatorios como la del desarrollo de currícula integrados en espiral, teniendo en cuenta el grado de desarrollo, el estado cognitivo y la situación emocional de los individuos o grupos a educar. 2. Con relación a la comunicación social aplicada a la promoción de la salud, es pertinente considerar los conceptos más aceptados hoy. Beltrán define la comunicación como el proceso de interacción social democrática basado en el intercambio de símbolos, mediante el cual los seres humanos intercambian voluntariamente experiencias en condiciones de libre e igualitario acceso, diálogo y participación. Todos tienen el derecho a comunicarse para satisfacer necesidades de comunicación por el disfrute de recursos de comunicación. Los seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El principal no es el ejercitar influencia sobre el comportamiento de otros, es decir, que para este autor la comunicación implica libertad ante todo. Del Bosque afirma que el proceso de intercambio de información capaz de generar retroalimentación modificando a los sujetos participantes constituye el fenómeno conocido como comunicación y reconoce tres tipos. La comunicación interpersonal, que optimiza el empoderamiento individual y facilita la autogestión. La comunicación grupal, fundamental para implementar estrategias de participación comunitaria, y la masiva, que despierta interés, crea opinión e imagen y predispone al público hacia conductas saludables. La organización de programas de comunicación en salud permite aumentar el conocimiento sobre temas de salud, problemas y soluciones, influir sobre las actitudes para crear apoyo en la acción personal o colectiva, demostrar o ejemplificar habilidades, incrementar la demanda de servicios de salud y reiterar o reforzar conocimientos, actitudes o conductas. Pero no puede compensar la carencia de servicios de atención a la salud, producir cambios de conducta sin componentes programáticos que los respalden y ser igualmente efectivos para resolver todos los problemas o para difundir todos los mensajes. 3. Mercadeo social o comercialización social o social marketing. Desde la década del 60 se empezaron a aplicar los principios del mercadeo o comercialización a causas sociales, bajo el nombre de social marketing, que se refiere a la aplicación de prácticas de mercadeo a objetivos sociales y sin ánimos de lucro, mediante la combinación adecuada de las 4 variables básicas o 4 Ps. Producto, es decir, lo que se quiere cambiar en la conducta de la audiencia. Precio, lo que el consumidor debe entregar para recibir los beneficios del programa, que en salud son más costos intangibles como modificación de creencias o hábitos. Plaza o lugar, es decir, los canales que se utilizan para alcanzar a la audiencia, como la radio, la televisión, etc. Y promoción, el cómo se da a conocer el producto, qué estímulos se utilizan, lo que se adaptó conceptualmente a necesidades sociales. La aplicación en salud se ha hecho, de acuerdo con Kotler, para la orientación de campañas que buscan un cambio social planificado mediante la influencia en el comportamiento del público al que se dirigen. Hay que reconocer que las técnicas de comunicación son cada día más eficientes y han creado una globalización del mercado y la publicidad que no se puede desconocer y que es necesario mantener una vigilancia cuidadosa por parte de los gobiernos y autoridades de salud para que respeten los derechos de las personas y no sean utilizados con fines propagandísticos comerciales. A partir de lo revisado sobre el tema, realizarás 2 actividades. La actividad 10 consiste en analizar las estrategias implementadas por la Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud en México frente a la pandemia por COVID-19 y clasificarlas en una tabla según correspondan a acciones de promoción de la salud o de prevención de enfermedades. A partir de esto, redactarás una conclusión sobre el análisis y plantearás por lo menos 3 estrategias que corresponderían más a la visión de promoción de la salud.
Por otro lado, la actividad 11 consiste en elaborar un mapa mental sobre la definición de la promoción de la salud, integrando sus escenarios de acción y sus instrumentos metodológicos.